porción bíblica. And what does the Bible say? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y le habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿qué pasa? So what's happening here? Que esto es lo que hace el enemigo. This is what the enemy does. Cuando viene la palabra, When the word of God comes, por el afán que tenemos en nuestra vida, because of all these things that we have going on in our lives, se la lleva he takes it back. y volvemos a lo mismo. And we go back to where we were. Over and over. Una y otra vez. A lo mismo. To the same. Porque robó la palabra. Because he stole that Porque word. no echó raíces. Because we didn't let it grow roots. Porque no fue profundo. Because it didn't go deep enough. Porque no le dimos la oportunidad, no prestamos la atención necesaria. Because we didn't pay enough attention. Para llevarla a nuestra vida y ponerla por obra. So that this word can be practiced by us in our Por eso lives. Santiago dice, This is why James says, no sea oidor olvidadizo, don't be a forgetful hearer, sino hacedores de la palabra. but be a doer of the word. Porque cuando solamente escuchamos, Because when we only hear, sin prestar atención, without paying attention, en el momento que la necesitemos, at the moment we need it, no la vamos a ejecutar. we won't be able to practice it. Porque no la tenemos, porque se nos olvidó, porque nos la robaron. Because we don't have it, because we forgot it and they stole it. O la botamos. Or we got rid of it. Solamente hicimos caso omiso. We just paid half attention. Entonces cuando viene el momento duro, So when the tough time now comes, que nos llega, which a comes, mí me ha llegado, it has come to me, queremos que Dios nos salve. we want God to save Queremos us. que Dios nos alivie. We want God to take this from Queremos us. que Dios nos rescate. We want God to rescue us. Pero si vamos a los proverbios, But if we go to Proverbs, Él dice, por cuanto llamé he says, because I called y no quisiste oír, and you did not want to hear, extendí mi mano I extended my y hand no hubo quien atendiese. and no one paid attention. Dice, sino que desechaste todo consejo mío You rejected all of my counsel y mi reprensión no quisiste. and you didn't want my rebuke. Viene la parte dura. This is the tough time, the tough thing. Dios se va a reír. God will laugh. Amadí, búscame el Proverbios capítulo 1. Let's look at Proverbs chapter 1. Porque yo quiero que ustedes lo vean ahí. De la parte que estaba leyendo, el versículo exacto, búscalo ahí. Gracias. Esa es la parte dura. This is the tough thing. Porque Dios se va a reír. God will laugh. Porque Dios se va a burlar. God will make fun of. Y tú, pero ¿y cómo? And you're asking Porque yourself, es que tú estás what? desechando la palabra. It's because you're rejecting the Es word porque of tú no estás God. prestando atención. You're not paying attention. Y cuando él te está hablando para que tú prestes atención y poder librarte, When he's talking to you to free you and give you counseling, antes que llegue el momento, before the thing comes, entonces dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. he said, I will also laugh in your tough days. Y me burlaré And I will make fun of it. cuando os viniere lo que teméis. When what you fear comes over you. ¿Encontraste, Amadi? No, aleluya. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. When it comes over you what you fear. Para que lo vayan viendo, que no soy yo que me lo estoy inventando. Cuando viniere sobre vosotros lo que teméis. When it comes over you what you fear. Y nuestra calamidad llegare como un torbellino. And the tough thing comes over our lives as a whirlwind. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. When tribulation and anguish comes over you. ¿Qué dice? Entonces me llamarán.
then you will call back unto me, y no responderé. and I'm not going to answer. Me buscarán de mañana You will seek me in the morning, y no me hallarán. and you're not going to find me. ¿Por qué? Why? Porque aborreciste a la corrección. Because you abhorred my Porque no correction. prestaste atención. You did not pay attention. Porque Dios te habló de una o dos maneras God spoke to you in multiple y ways, tú no entendiste. and you didn't Y understand. tú echaste a tus espaldas sus palabras. And you put his word behind you. Y tú quieres que Dios te defienda. And you want God now to defend you? Pues, estaba tratando de evitártelo, He was trying to warn you, pero no me prestaste atención. but you didn't pay attention. El enemigo te robó The la enemy palabra. stole the word. El enemigo te robó la atención. The enemy stole for you, the ability for you to pay attention. Y por eso tenemos que volver a prestar atención. This is why we need to go back to paying attention. Porque cuando algo nos interesa, Because when we're interested in something, no tienen ni que decirnos mírame. you don't even have to say, look at me. No tienen. No, there's no need. Porque te interesa. Because you're interested. Tú coges un niño, You grab a child, trata de enseñarle algo aburrido, you try to teach him something boring. algo de adulto. Something that adults like. Él no te va a prestar He atención. will not pay attention. Búscale algo colorido, algo coloriento, algo que ellos le llame la atención. Now give him something that calls their attention, something colorful. Va a ser fácil captar su atención. It will be easy to capture their Enseñarle lo que attention. tú quieres. Teach them what they want. Así hace Dios con nosotros. This is what God does with us. De una o dos maneras Dios te habla. In one or multiple ways, God speaks to Pero you. tienes que estar atento a la voz de Dios. But you need to be paying attention to the word of God. Tienes que estar atento en el espíritu, escuchando qué es lo que Dios quiere You hablarte. need to be paying attention in the spirit to what God wants to speak to you. Porque la Biblia dice The Bible en says, Salmos 18:30 Psalms 18:30, que en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La palabra acrisolada significa que es perfecta, es pura, es confiable y es probada. the word of God is perfect, trustworthy, and is proved. Por eso cuando él habla, This is why when he speaks, por eso cuando alguien viene aquí a traer un mensaje, or when somebody stands here giving you a message, tú tienes que prestar you atención. must pay attention. Tú debes prestar You atención. should pay attention. Porque de algo Dios te está queriendo decir Because God is wanting to tell you something, para poder librarte de un asunto. to be able to free you from something. Y la palabra de Dios es tan poderosa And the word of God is so powerful que por ella nosotros entendemos la fe, entendemos que fue constituido el universo. And because by the word of God, we understand that God created the universe. Entonces, ese Dios And this God es de quien te estoy hablando, la palabra de Él. is the one who I'm talking about, that the word belongs to him. Que no es una palabra que torna atrás vacía. It's not a word that comes back empty. Que es una palabra con promesa, con poder y con autoridad. It's a word with promise, power, and authority. Pero no es una palabra que tú vas a usar a tu gana, a tu gusto y gana. But it's not a word that you're just going to use however you feel like it. Porque la Biblia dice que el que hace esa palabra The Bible says that whoever obeys this word, lo compara a un hombre prudente. I will compare you as a man who is Y wise, que las bendiciones de la palabra, ese hombre prudente las va a recibir. and that he will receive the blessings of the word. Pero si no la hace, But if you don't obey the word, eres insensato you're a foolish person. y las maldiciones And the curses, también van a venir. they will also come. ¿Qué nos conviene? What do we want? Prestar atención, We just need to pay attention. agarrarla. We need to grab it. Dice, átalas a tus dedos, He says, tie it to your fingers. escríbelas en la tabla de tu corazón. He says, write it on the tablets of your heart. Hallarás gracia y buena opinión You will find grace and good opinion ante los ojos de Dios before the eyes of God y de los hombres. and of men. Cuando atesoramos la palabra. When we treasure the word of Dice que God. la Biblia que es como un hombre que hay un campo The Bible says that it's like a man who finds a field y encuentra en él una perla. and he finds a costly pearl in it. Dice que va corriendo y vende todo lo que tiene It says that he goes back and sells everything he has para comprar ese campo to go buy this field y atesorar ese tesoro que ha encontrado. and to treasure that he Y found. cuando nosotros encontramos la palabra, And when we find the word, tenemos que nuestro corazón volverse tierno, we need to make our hearts become tender, como Josías. like Hosea. Josías encontró el libro de la ley. This man found the book of the law. Y cuando él encontró la palabra de Dios, And when he found the word of God,
La Biblia dice que él se rasgó sus vestidos The Bible says that he ripped his robe y lloró, and he cried. diciendo, pero es que esta palabra yo no la sabía. And he would say, I didn't know this word said this. Mandó a consultar rápido a Dios, Señor, pero ¿y esta palabra con los sacerdotes? And he went to ask God, God, what about this word? Dios lo escuchó. God heard him. Dijo, por cuanto tu corazón se enterneció a mi palabra, And God said, because your heart became tender to my word, lo bendijo. I will bless you. Lo bendijo. He blessed Porque him. fue sensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Because he was sensitive to the voice and the word of God. ¿Qué es lo que el enemigo ha querido hacer con nosotros? What does the enemy want to do with us? Endurecernos, To harden us, cegarnos, to blind us, robarnos, to steal from us, entretenernos, to entertain us, cargarnos to burden us con los afanes del día. with the things of the day. Para cuando llegues a tu casa, So that when you make it home, no das ni por un round. you won't even make it one round. Estoy desbaratado. I am beat up. Yo solo quiero comer y acostarme a dormir. I just want to eat and go to sleep Después de haber trabajado 10 horas. after I work 10 hours. Y viene el jefe y te ofrece 2 más. And the boss comes and he offers you 2 more hours. Dijeron que somos esclavos. Aquí dicen que somos esclavos. Allá también somos esclavos. We're slaves out there, Pero no nos quedamos porque nos pagan. but we stay because they pay us. Vemos el dolarito ese verde que llega a We la see the cuenta, green bill come through. ¿verdad? Pero Pablo dijo, yo soy esclavo de Jesucristo. But Paul said, I'm a slave of Jesus. Pues si él me paga mucho más abundante de lo que yo merezco. He pays me a lot more than what I ¿Por qué no, yo deserve. no voy a prestar atención a la palabra? How am I not going to then pay attention to the word of Dice la God? Biblia, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? The Bible says, why do you spend your money on what's not Y bread? vuestro dinero en lo que no sacia. And your money on what doesn't satisfy you? Inviértelo en la palabra, invierte tu tiempo ahí, Eh, come la palabra. Invest it in the word of God. Eat the word of Es God. lo que realmente importa. This is the true thing that matters. Porque cuando vamos al momento difícil, Because when we get to the tough ¿qué time, vamos a cantar? ¿Una canción de vara? what are we going to sing? A Barak song? Todo va a estar bien. Everything's going to be all right. Faltaba el tutum en la batería. ¿Qué pasó ahí? Ah. Hermano, la palabra es la que nos saca a nosotros de los apuros. The word of God is what pulls us out of these tough Y no te times. estoy diciendo que no te van a venir. And I'm not saying you won't get tough times. Pero cuando Satanás tentó a Jesús, But when Jesus was tempted by the devil, tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. you're the Son of God, make these stones turn to bread. Es que no solo de pan vivir el hombre, Not only by bread shall man live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that comes out of the mouth of God. Es con la palabra que tú puedes contrarrestar la acechanza del diablo. It's by the word of God that you can defeat the attacks of the enemy. No con la cancioncita. Not by that song you listen to. Y hay canciones que amén nos edifican, hay canciones que amén, claro que sí, cantan de la Biblia, cantan de la palabra, amén, claro que sí. There are songs that do edify you and they speak about the word of God, yes. Pero es la palabra la que te da el crecimiento. But the word of God is what makes you Es la grow. palabra la que te hace duro. It's what the word of God that makes you Es la tough. palabra la que te hace prudente. It's the word of God that makes you prudent. Es la palabra la que te hace sensato. It's the word of God that makes you wise. Es la palabra la que te hace diligente. It's the word of God that makes you diligent. Es la palabra, hermano. It's the word. Decía, ¿por qué más en mi palabra, más en tu palabra? And I would ask why, but why? Because of your word. Y son dos contextos. And there's two contexts. El que le estaba hablando The one that I've been talking y el about, otro contexto que Pedro le dice, más en tu palabra echaré la red. and the other context is when Peter tells him, but by your word I will cast the net. En la promesa que tú me diste, yo me voy a mover. By the promise you gave me, I'm going to move. En la palabra que tú me ofreciste, yo me voy a mover. By the word you offered, I'm going to move. En la palabra que yo he creído, yo me voy a mover. In the word that I believed, I'm going to move. En ella yo voy a actuar. In it, I will act. Son diferentes, ve los contextos. There's two different things. Pero la palabra de Dios es poderosa, hermano. But the word of God is powerful. Y yo sé que ustedes saben esto. And I know you know this. Pues yo decía, Señor, pero ¿por qué esto es tan básico? And I would say, why would I speak this to them? It's so basic. Pero se han olvidado. But they forgot. No sé si a ustedes les ha pasado. I don't know if it happened to Que you, están tratando de resolver algo, un asunto. that you're trying to solve something. Y están buscando por la parte más compleja. And you're starting by the most complex part of it. Y nos pasa mucho a la gente que bregamos con electrónica. And the people who work with electronics, this happens to Y them tú a estás lot. buscando dentro del sistema miles de configuraciones. And you're trying to configure it and fix it in the system. Cuando vienes a darte cuenta, And when you come to find out, era un restart.
You just needed to restart it. Ya Luis puede contarte más de eso. And Jan knows about that. Era el power supply. It was just a power supply. Estaba un poquito desconectado. It was just unplugged a little Porque bit. nos olvidamos de lo básico. Because we forget about the Nos basics. olvidamos de la base. We forget about the base. Dice, ¿por qué te vas tan profundo si Come on. todavía aquí no has verificado? Why you go so deep when you haven't even started in the basics? That's Porque right. es que tenemos que volver a la base. We gotta go back to the base. Y yo me preguntaba, pero Señor, ¿por qué? Y dice, no, ya sabes qué, never mind, ya entendí. And I would ask God, why we want me to bring this message? But I gave up. I already understood. Ya entendí. I understood. Que el enemigo lo que está queriendo hacer es robarte la palabra. What the enemy wants to do is to steal the word Que cuando from te you. encuentres en la situación dura, That when you find yourself in a tough moment, se te olvida porque es que ni la tienes. you forget because you don't even have the word. Perdiste la práctica. You didn't practice it. Perdiste el amor. You lost love. Perdiste el hábito. You lost the habit. Te ganaron. They defeated you. Pero todavía tienes oportunidad. But you still have an opportunity. Porque eso es lo lindo de nuestro Dios. That's the good thing about God. No es dejarte tirado. He doesn't want to leave you just thrown on the ground. No es dejarte ignorante. He just didn't want to leave you ignorant. Es extender la mano He wants to extend his hand para volver a levantarte. to come and lift you up again. Por eso fue que Job dijo, This is why Job said, yo sé que del polvo Él me va a levantar. I know that from the dust he will lift me up. Él me va a levantar. He's gonna lift me up Porque mi Redentor está vivo. because my Redeemer lives. Y esa es la palabra que nos trae diciéndonos, presta atención. And this is the word that calls you to pay En attention. el principio, In the beginning, Génesis, in Genesis, todo fue hecho a través de la palabra de Dios. everything was created through the word of God. Todo. Everything. La luz, Light, el sol, sun, el mar, the sea, la ave, the la birds, bestia, the beasts, las plantas the plants, y tú y yo. me and you. Por la palabra de Dios. By the word of God. Mira qué poderosa es esa palabra. Look at how powerful this word is. Y estas cosas hasta el día de hoy existen And these things till today exist y subsisten. and they continue. Vamos a Colosenses. Let's go look at Colossians Colosenses capítulo 1. chapter 1. Aleluya. El versículo 16 y 17. Dice la Biblia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Eso me gustó. Aleluya. Por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él. Mira qué poderosa es esa palabra. Look at how powerful this word is. Que aún desde el principio de la creación del mundo That even from the beginning of the creation of the world hasta hoy subsisten. till today they continue. Hasta hoy Él las mantiene. Till today he holds them. Con una palabra que mandó. By a word he sent out. Por eso hay que estar atento a la palabra de This is Dios. why we need to pay attention to the word of God. Porque Él habla Because he y speaks lo que Él dice and what he se says cumple. will be fulfilled. Porque Él no es hombre para mentir. Because he's not like a man who Él lies no es hijo de hombre para que se arrepienta. or a son of man who turns back. Él dijo y Él hará. He said it and he will do it. Él habló y lo ejecutará. He spoke it and he will make it Eso through. lo dice en Números 23:19. This is Numbers 23:19. En Salmos 33:9 dijo, porque Él mandó y fue hecho. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. He said that when he said it and it was done and la segunda parte. Mandó y existió. he told it to be and it existed. Eso es palabra, ¿viste? This is the word. Él dijo y fue hecho. He said it and it came Él true. mandó y existió. He said it and it Por eso existed. hay que estar atento a la palabra de Dios. This is why we hermano. need to pay attention to the word of God. Entonces esa palabra que Él mandó, So the word that he sent out, aún desde el principio, even from the beginning, Él la mandó para 1000 generaciones. he sent it for 1,000 generations. Él lo dice en Salmo 105, versículo 8. Psalm 105, Se 8. acordó para siempre de su pacto, de la palabra mandada para 1000 generaciones. He remembered forever his pact and the word that he sent out for 1,000 generations. Usted está entendiendo que esa palabra You understand that this word viene de alguien que es fiel,
comes from somebody who's faithful. Viene de alguien que no es endeble. Comes from somebody who doesn't change. Viene de alguien que no cambia de hoy y mañana, que no tiene sombra de variación. Someone who doesn't have a shadow of turning. Por eso es que tenemos que prestar atención a lo que Él dice. This is why we need to pay attention to what he says. Porque esa palabra nos va a ayudar, hermano. Because this word will help us. Mira Salmo 19, Let's look at Psalm 19, versículos 7 al 11. verse 7 to 11. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice que son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que a la que destila del panal. Esa es la palabra que tenemos que estar atentos tú y yo. This is the word that we need to pay attention to. Porque no son gravosos. Because it's not grievous. Que son más que mucho oro afinado. It's worth more than a lot of gold Y refined. más dulce que la miel. And sweeter than honey. La que sale del panal directito. The one that's straight from the beehive. Sin químicos ni adulterada, hermano. No chemicals, nothing. Así es la palabra que Él nos trae, hermano. This is the word that he gives us. No podemos hacernos los de la vista corta, de la vista larga, los sordos. We can't continue to ignore this. Porque lo que Él quiere es hacernos bien, a la postre hacernos bien. He just wants to bless us. A veces la palabra la entendemos, que la recibimos y es dura. Sometimes we receive the word and it might be a little hard. Pero él también te lo dice. But he tells you this. Que ninguna palabra al presente es motivo de gozo ni de contentamiento. That no word at the present time is something to be joyful. Pero después da fruto apacible lo que en ella son ejercitados. But afterwards it gives fruit in whoever exercises Si it. tú la escuchaste If you heard it y tú la practicaste and you practiced it y te mantienes haciéndolo, and you continue in it, quien va a salir beneficiado eres tú. the one who will benefit is you. Quien va a hacerle un bien es a mí. And it will bless only do good to me. Y estaban hablando ahorita del testimonio. And we were talking about testimonies ¿Cómo earlier. vas a tener un buen testimonio si no tienes la palabra? And how are you going to have a good testimony if you don't have the word? ¿Cómo tú vas a saber conducirte si tan siquiera has leído el manual de vida? How are you going to behave when you haven't even read the guidebook of life? ¿Cómo tú vas a saber conducirte, hermano? Tienes que entrar a la palabra. You need to get Porque into the es ella la word. que nos hace perfectos. Because the word makes us Es ella la que perfect. nos hace sensatos. The word makes us wise. La palabra dice en Salmo 109, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Así ustedes se lo saben. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Si no tenemos la palabra, estamos andando a ciegas en oscuridad. If we don't have the word, we are blind just walking around. Dice que son como los que no saben con qué tropezamos. And we won't even know what we stumble on. Pero cuando estamos en la palabra, But when we're on the word, tenemos nuestro sentido escuchando la palabra. we have our senses listening to the word. Es como antorcha que alumbra el camino. It's like a light that lights the path. Espérate, por aquí voy. Wait, I'm going this way. Nacho, allá se ve muy oscuro. Allá It's no too debe dark estar. over there. I'm not going that way. ¿Verdad? Porque es lumbrera a tu camino. Because it's the light to your path. Así que, hermano, mira. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. We can do nothing against the truth, but only for the truth. ¿Y qué es la verdad? And what is the truth? La palabra de The Dios. word of God. Atesorémosla. We need to treasure it. Estamos en unos momentos We're at a time right now, difíciles. very tough. A lo mejor para nosotros no. Maybe for us it's not. Pero han hablado de las persecuciones que han habido en otros países. But we're talking about the things that are Que happening in the están other world. aconteciendo ahora mismo. And the other parts of the world that are happening Mientras now. nosotros nos reunimos bien bonitos vestidos, While we're sitting here looking pretty, con el derecho a la libre expresión. with the freedom of speech. En otros lugares la palabra de Dios está siendo In other places, the word of God is being shut. perseguida. It's being Si persecuted. te cogen, te matan. If they catch you, they kill you. ¿Estamos preparados para eso? Are we ready for this? Para que podamos llegar a ese nivel, So that we can make it to this level, tenemos que estar en la palabra. we need to be in the word. Porque si no estamos encimentados en la palabra, Because if we're not grounded on the word, vamos a enganchar un par de ídolos por ahí para que no nos cojan. we're gonna hang up some idols so that we can pretend we don't belong to the word. Cuando vengan a tu casa a ver si eres cristiano, When they come to your house to show up and see if you're a Christian, encuentren un
par de estatuas por ahí. they'll find idols, Encuentren un crucifijo allá arriba enganchado. crucifix. Porque si no estamos en la palabra, hermano, nos van a engañar. Because if we're not in the word, we will be fooled. Por eso es necesario prestar atención. We need to pay attention. Por eso es necesario estar en la palabra, We hermano. need to be in the word. La Biblia dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Wait, comienza a dar. Sécase la hierba, The grass may dry out, marchítase la flor, the flower may fade away, mas la palabra del Dios nuestro but the word of our God permanece para siempre. will remain forever. La palabra de Dios permanece para The siempre. word of God will remain forever. Está desde el principio It's from the beginning y estará hasta el final. and it will continue to the end. Ni That's una right. tilde ni una coma va a pasar sin que se cumpla. Not a jot or a tittle will pass until it's fulfilled. Porque esa fue la orden que ha dado Dios. Because this is the order that God has given. Por eso hay que ser como el salmista. We need to be like the psalmist. Él decía, He said, se deshace mi alma de ansiedad. my soul is breaking down with anxious. Susténtame según tu palabra. Sustain me according to your word. Hay que estar en la palabra. We need to be in the word. Y parezco un disco rayado mencionando la palabra a palabra. And I look like a skipping record and keep telling you the same thing. La palabra. The word. Porque Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Jesus said, study and search the scriptures. Porque a vosotros os parece Because it seems to you que en ella tenéis la vida eterna. that in it there's eternal life. Por eso es que me decía tanto, es mi palabra. This is why God told me, speak about my word. It's just the word. Tenemos que entrar a la palabra. We need to get into the word. Tenemos que atesorarla, hermano. We need to treasure the word. Dice, si como a la plata la buscares If you look for it as silver y la escudriñares como a tesoro, and you search it out as treasures, es la palabra. it's the word of Que God. tenemos la vida eterna, hermano. We have eternal life through Pero it. Satanás no quiere que tú lo hagas. But the devil does not want you to do Y this. te cansa, And you get te tired da sueño, and you get te sleepy da problemas. and you got Para problems. que tú corras, So that you run, so that you flee, para que te olvides de la palabra que Dios mandó. so you forget the word that God Hermano, sent. tenemos tantas promesas y tantas palabras para nuestra vida, hermano. We have so many promises and word for our lives. Para cada una de nuestro propósito, nuestra vida, tenemos palabras, hermano. For every area of our lives, we have a word of God, Pero se nos olvida usarla. but we forget to use it. Se nos olvida que la palabra tiene poder. We forget that the word has power. Se nos olvida, hermano, que la palabra tiene poder. We forget that the word has Que tú power. la confiesas con tu boca y Satanás tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. That you confess it with your mouth and the devil needs to stop doing what he's doing. That's right. Pero si estás andando en obediencia. But only if you're walking in obedience. Ok, también he escuchado gente en el punto de droga y dice, Señor, mi pastor, nada me faltará. Because I've heard also people selling drugs and saying, the Lord is my shepherd, I shall not need anything. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Even if I walk in the shadow of death, I shall not fear no evil. Canto impío, confesando la palabra. A sinner confessing the word. Y va y mata a 2 o 3 y se salva del balazo que le iban a dar y dice, ah, Dios me guardó. And he kills a few people and then he doesn't get shot himself and he said, oh, the Lord saved me. Tuvo misericordia Did he have mercy? en su multiforme gracia. Yes, in his multi grace. Pero tenemos que saber que es con la palabra la que vamos a contrarrestar los ataques del enemigo. But we need to understand that it's through the word that we're going to withstand the attacks of the devil. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, dijo el salmista. Sustain me according to your word and then I will Y live. no quede yo avergonzado de mi esperanza, Don't let me be ashamed of my hope. pero es con su palabra, hermano. But it's through his Y word. esa palabra se hizo carne. And this word became flesh. Esa palabra se hizo carne. And this word became flesh. Esa palabra se hizo carne, hermano. This word became flesh. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Y el 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. And that word became flesh. No se quedó solamente Dios en palabra, He didn't just stay in it as a word. nos mandó a Jesucristo. He gave us Jesus. Y aquel verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. And the word dwelt among us and we saw his glory. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Glory as of the only Son of God. Y entonces ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él vino aquí ¿a qué?
And the word became flesh and abide among us, and he came to do what? A buscar y a salvar lo que se había perdido. To come and seek out what has Y been mientras lost. caminaba, hablaba. And as he walked, he talked. Maestro, ¿recibo la vista? Recíbela. Lord, can you heal my sight? Yeah, receive sight. Si quiere puede sanarme. Quiero ser limpio. If you want, you can heal me. Yeah, I want. Be Hubieron healed. 2 o 3 milagros que él tocó. By some miracles, he just touched. Lo demás fue por la palabra. Many others was just by sending out Aquel his word. centurión le dijo, mi criado está atormentado gravemente. The centurion said, my servant is being tormented. Él dijo, yo iré y le sanaré. He said, I will go and heal him. Solo di la palabra. He said, no, wait, just send out the word. Solo di la palabra y Just mi criado send out the word sanará. and my servant will be healed. Hermano, tiene poder la palabra. The word has power. En el principio lo demostró. In the beginning, he showed Y it, Jesús vino aquí a demostrarlo. and Jesus came to show it. Solo di la palabra y mi criado sanará. Just say the word and my servant will be healed. Cuando el centurión fue a la casa y preguntó a qué hora se recuperó, When the centurion made it home and said, at what time was he healed? como a tal hora dejó la fiebre. Such and such time the fever left him. Comprendió que la palabra que había mandado había hecho su efecto. He understood that when Jesus spoke what he spoke, it did the work. Por eso es que dice la Biblia, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, This is why the Bible says, as the snow and the rain comes down y no vuelve allá, and doesn't turn back, sino que siembra la tierra but it waters the ground y da semilla al que siembra and gives seed to the one who y plants pan al que come, and bread to the one who eats. así será mi palabra. That's how my word is. No volverá a mi It won't vacía, come back to me empty, sino que cumplirá el efecto por el cual yo la envié. but it will fulfill the thing that I sent it to do. Hermano, mira qué poderosa. Look at how powerful it Eso is. para que ustedes brincando ahí como sapo en el asiento. Bendito sea Jesucristo. En Hebreo 1, del 1 al 3, Hebrews chapter 1 verse 1 to 3. dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, quien sustenta todas las cosas, hermano, es la palabra. He sustains everything by his word. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. He sustains everything by the Esa power palabra, of his hermano, word. mira, es tan poderosa que Jesús vino aquí y cuando estaba con los discípulos en la barca, This word is so powerful that when Jesus was in the boat with the disciples, se levantó grande bonanza. there was a No, great perdón, grande tormenta. storm that rose up, Y lo despertaron. and they woke him up. Maestro, Teacher, ¿no tienes cuidado que perecemos? are you not afraid of us? We're about to die. Él le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Why are you so troubled, Hombres de poca fe. men of small faith? La Biblia dice que mandó al viento y al mar, calla y He enmudece. told the wind and the sea to shut up and calm down. Y se hizo grande bonanza. And there was a great calm. Ellos lo miraban. They looked at him. ¿Quién es este? Who is this? Que aún el viento y el mar That even obedecen. the winds and the sea obey La him. palabra hecha carne, It's the hermano. word made El flesh. verbo de Dios hecho carne. It's the Jesús. word made flesh. ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Who is this that even the winds and the sea obey? Vete, párate allí en la playa esa, ¿cómo se llama? Miscuámico, yo le digo Miscuámico, yo no sé. Go stand over there, Misquamicut. Y cuando estén las olas así, que tengan el banderín rojo, dile las olas, párense. And when the waves are coming, you tell those waves to stop. Vete allá adentro y dile, quédense quietas ustedes un rato. You go in there and tell them, calm down, waves. Hermano, es imposible. It's impossible. Una vez estaba allí con mi hija, I was there with my daughter one ella quería time, meterse, las olas estaban fuertes. and the waves were a little bit strong. She wanted to go in. Y yo veía que la nena no salía. And I would see that she wouldn't come back out. Y yo miraba a la nena y decía, And I would look at her and I would say, esa está peleando. she's fighting. No, tuve que meterme porque salvavidas no se metió. I had to go in there and get her Porque está el banderín. because the lifeguard would not go Y in. yo decía en mi mente, ay Señor, para esta ola. And I would say in my mind, Lord, Yo no calm pude these parar. waves. Si yo pudiera parar la ola, yo no lo había parado. If I could stop the waves, wouldn't I have done it? Hermano, me tuve que meter a pelear yo con la sola y la nena. Y gracias a Dios,
Ahí está. I had to go in there and fight against the waves and grab my daughter. Pero cuando Jesús le dijo a la ola, al mar, cállate, But when the enmudece, Lord told the waves and the sea to calm down and shut up, es para que tú veas, hermano, this is so you can see que aún la naturaleza obedece a Dios. that even nature obeys God. Que Él le habla a la naturaleza como si fueran agentes vivos. He speaks to nature like if they were people that would listen. Y al mar le puso un lindero, dijo, hasta aquí va a llegar el orgullo de tus olas. And he told us, the sea, you will only make it up to Y here. hasta el sol de hoy ese mar no pasa de allí. And until today, that ocean doesn't come over here past that line. Y eso me hace preguntarme, And that makes me ask myself, ¿por qué los seres humanos somos tan desobedientes? why are we humans so disobedient? ¿Por qué el que tiene razonamiento no razona? Why the one who has reasoning will not use it? Si a los animales los mandaron una vez fructificados y multipliquen según su especie. They told the animal only once to become fruitful and multiply according to its species. ¿Y cuando tú ves un caballo con un camello? And when do you see a camel and a horse? Hasta ellos son más obedientes. Even they are more obedient A la palabra que Dios envió. to the word that God sent. No la traspasan, no falsean el derecho. Dicen, esto es así, es así. They don't pass that word. They say this is how it's supposed to be. Pero nosotros no. But we don't. Los que razonamos, The ones who have reasoning, echamos a la espalda las palabras. we put behind us the word of God. Pero tenemos que prestar atención. But we need to pay ¿Están poniendo attention. atención ustedes? Are you paying attention? Ustedes están enfocados aquí. Así que hermano, mira. Ese Jesús que nos dijo que escudriñemos las escrituras. Jesus, which told us to search out the scriptures, Porque íbamos a tener la vida eterna. because through it we will find eternal life. Entonces él dice en Juan 17, He speaks in John 17, en el versículo 8, Amadí. verse 8. Dice, en esta ocasión él está orando por los discípulos. And at this moment he's praying for his disciples. Y dice, el 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Porque los discípulos habían recibido la palabra que Jesús había llevado. Así tenemos que hacer nosotros, recibir la palabra, recibir la instrucción, ponerla por obra. No ser oidores olvidadizos. This is how we need to do. We need to receive the word and put it into practice and not forget it. El 14 dice, Verse 14 says, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira cómo termina el 17. look at how verse 17 ends. Dice, santifícalos en tu verdad. Sanctify them by your truth. Tu palabra Your word es verdad. is the truth. Que tenemos que atesorar la palabra. We need to treasure the word. Tenemos que atesorar la palabra. We need to treasure the Por word. lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, We need to receive the word with meekness, la cual puede salvar nuestras almas. which could save your soul. Eso está en Santiago 1:21. That was in James 1:21. Y sabemos que todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. And Amén. we know that all the things that were previously written were written for our teaching. Y Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura And Paul tells Timothy, all scriptures es inspirada por Dios. is inspired by God. Que la pastora dijo ahorita que la escribió que un humano. ¿Verdad? La escribió un humano. Dicen afuera, ¿verdad? No, que usted dijo que dicen afuera. Que afuera dice que la escribió un humano. Yo también me he encontrado con eso. The world says that humans wrote this word. Hermano, no la escribió un árbol. A tree's not going to write it. ¿Tú te imaginas un árbol sacando una rama así escribiendo? Imagine a tree writing this word. Claro que sí, pero ¿cuántos de los otros libros que escriben los seres humanos han sido tan vendidos como es la Biblia? But how many of the other books that Porque humans es el wrote libro have been más vendido en el mundo. as successful as the Bible in sales? Porque es inspirada por Dios. Because it's inspired by Y es God. útil para enseñar, And it's useful to teach, para redarguir. to rebuke, Right? rebuild, rebuild, Revelar. Para corregir, to correct, para instruir en justicia. to instruct in justice. ¿Para qué fin? To what end? Dice, a fin de que el hombre sea perfecto, So that the man can be perfect,
el hombre de Dios sea perfecto, so that the man of God can be perfect, enteramente preparado para toda buena obra. fully prepared for all good works. Esa es la palabra de Dios. This is the word of Por eso God. Jesús dice, si permaneces en mí, This is why Jesus said, if you y remain mis in me palabras permanecen en vosotros, and my word remains in you, pide todo lo que quieras just ask whatever you want y os será hecho. and I will do it. Pero si permaneces en mí But if you remain in me y mi palabra en ustedes, and my word in you, pide lo que quieras. just ask whatever you want. Eso dijo Jesús. This is what Jesus said. Con esto termino, hermano. And I will finish with this. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. 2 Peter 1, 19 to 21. Mira por qué es importante estar atento a la palabra de Dios. This is why it's important for you to pay attention to the word of God. Mira por qué es importante sacar de tu tiempo para leer la palabra de Dios. This is why it's important for you to take some of your time and read the word of God. Para escuchar la palabra de To Dios. listen to the word of God. No voy a decir leerla porque a lo mejor no tienes tiempo de sentarte, pero puedes escucharla. Maybe you don't have time to read it, but you could have time to listen to it. Mira lo que dice allí. Look what it says. Tenemos también la palabra profética más segura. 19 al 21. Primera de Pedro 19. Ay, perdón, Amadí, segunda. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. 2 Peter 1, 19 to 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso un libro de comentario This is why a book that is of commentary, no te va a hacer lo que te va a hacer la Biblia. even if commentary on the Bible, it won't do what the Bible does. Por eso un libro de esa gente, autores del mundo, This is why these authors in the world, inspirados por no sé quién, inspired by I don't know what, por la sabiduría humana by human wisdom de este mundo, of this world, que la Biblia dice that the Bible says que es terrenal, that is earthly, animal, is animal, diabólica. and is devilish. Eso dice la Biblia en Santiago. This is what the Bible says in James. Cuando leemos las Escrituras, When we read the scriptures, vamos a alcanzar la estatura del varón we're perfecto. going to reach the stature of a perfect Pero es person. en su palabra. But it's through His word. Es a través de su palabra. It's through His word. Así que no le tomo más tiempo. Dios le bendiga. Y acuérdense que sin la palabra no vamos a alcanzar la promesa que Él nos tiene preparada. Amén. And I conclude the message by saying, without His word, we will not reach the promise. Que Dios le bendiga.